Una lengua corrompida. ¿Cómo confiar en el lenguaje si éste ha demostrado con creces su incapacidad para dar cuenta del horror, de la soledad, de la muerte? ¿Cómo escribir en una lengua corrompida por la historia? Las novelas de Coetzee plantean una y otra vez la necesidad de enfrentar estas preguntas, intuidas, como relata en Juventud, el segundo volumen de sus memorias, en la paralizante lectura de la poesía del siglo XX. Londres, 1962. Coetzee es un joven fantasioso que ha dejado Ciudad del Cabo en pos de la poesía. Consigue empleo con cierta facilidad, pero mucho más complejo le resulta cumplir con su vocación de escritor. Por entonces lee a Rilke, a Vallejo, a Neruda, pero en especial a Ezra Pound y a T.S. Eliot, en quienes no solo ve modelos literarios, sino verdaderos ejemplos de vida, espejos donde mirarse. Si Eliot elige parecer aburrido, elige vestir traje y trabajar en un banco, y llamarse a sí mismo J. Alfred Prufrodt, tiene que ser un disfraz, parte de la malicia que el artista necesita en la era moderna. Piensa el protagonista de Juventud, que lleva traje negro y trabaja en IBM, aunque la suya no es una máscara que le siente cómoda. No eligió parecer aburrido. Está aburrido de veras, al borde de la desesperación, perdido en una ciudad que va enseñándole a palos su lugar en el mundo. Es entonces cuando Coetzee da el paso de la poesía a la prosa, que para él es, sin duda, un retroceso, pues ve en la prosa apenas una segunda mejor opción, una solución de compromiso gracias a la cual ya no tendrá que hacerse responsable de los imponentes preceptos del propio Eliot. La poesía no es un dejar libre la emoción, sino una huida de la emoción. La poesía no es una expresión de personalidad, sino una huida de la personalidad. John no es un joven sin personalidad, sino un inmigrante que busca convicciones y solo encuentra sospechas. La prosa, afortunadamente, no requiere emoción, se dice, como una manera de afrontar el descalabro. La prosa es como una extensión lisa de agua tranquila sobre la que uno puede ir añadiendo cosas a placer, dibujando sobre la superficie. Ya no le sirven Pound ni Eliot. En busca de un nuevo modelo recurre a Henry James, pues entiende que uno de los méritos de James es haber trascendido las nacionalidades, lo que para un colono de origen afrikáner deseoso de reinventarse constituye una valiosa oportunidad. La gente de las obras de James no tiene que pagar el alquiler, desde luego, no tiene que aferrarse a un trabajo. Lo único que se le exige es que mantenga conversaciones supersutiles, que desencadenarán minúsculos trabases de poder, cambios tan mínimos como invisibles para todos excepto para el ojo experimentado. Muy pronto Coetzee comprueba que es realmente difícil conseguir diálogos supersutiles entre personas interesantes. Entiende entonces que la acción narrativa reclama un escenario específico, mientras la poesía tiende a prescindir de los pormenores espaciales. La prosa pide un escenario particular, y el escenario de Coetzee es Sudáfrica, no Londres. John quiere ser inglés, como Eliot, el poeta que no era inglés pero que se convirtió a medio mundo de que era inglés. Pero es posible convencer a medio mundo de que no se es sudafricano. ¿Es John un buen actor? Un actor tan bueno como Eliot. De momento odia o cree odiar su lugar de origen. Sudáfrica fue un mal comienzo, una desventaja. Si mañana se levantara un maremoto desde el Atlántico y barriera el extremo sur del continente africano, no derramaría una sola lágrima. En las calles de la inhóspita Londres, en cambio, late la pasión artística. Puede que Londres sea glacial, laberíntica y fría, pero tras sus muros intimidatorios, hombres y mujeres trabajan escribiendo libros, pintando cuadros, componiendo música. Por ahora no quiere aceptarlo, pero ya sabe que su historia
no es la de Eliot. Ya sabe que para ser escritor debe convertirse en sudafricano, debe convertirse en lo que ya es. La poesía es una huida de la emoción, pero John, que cree carecer de emociones, no sabe de qué huir. La prosa, en tanto, no necesita emoción, sino escenarios particulares. Es decir, Sudáfrica, el país del que ha escapado, y no Inglaterra, el país del que no quiere escapar. Coetzee nace cuando acepta que Sudáfrica es el escenario del que huye al escribir. Ese es el tema de infancia y juventud, la vida de alguien que más bien a su pesar comprende que no hay mundos paralelos, que es imposible marginarse de la historia. La emoción, el dolor que, en sus más diversas formas, recorre cada página de Coetzee, requiere de un cauce, y eso lo aprendió de Pound y de Eliot. A su manera, por cierto, quería que Eliot le enseñara cómo ser un poeta inglés sin ser inglés, pero acabó aprendiendo cómo ser un escritor sudafricano, un escritor de ninguna parte. En la mejor poesía del siglo XX, Coetzee fraguó la mejor literatura de las últimas décadas. Esta carta no pretende desnudar mi corazón, pretende desnudar algo, pero no mi corazón, confiesa la protagonista de La Edad de Hierro. El imperativo moral que rige los libros de Coetzee es la necesidad de nombrar sin gimoteos, valientemente, aquello que haya que nombrar, aunque hacerlo suponga un brutal ejercicio de honestidad. También de La Edad de Hierro proviene esta preciada y urgente declaración de principios. Lo que he visto es terrible, merece ser condenado, pero no puedo denunciarlo con palabras ajenas. Tengo que encontrar mis propias palabras, que sean mías. De otra forma no sería verdad. Eso es lo único que puedo decir ahora. En desgracia, la realidad le demuestra a David Luriet que para describir Sudáfrica el inglés es una lengua muerta. Como un dinosaurio que expira en el fango, la lengua se ha quedado embarada, comprende. Eso es lo que tarde o temprano los personajes de Coetzee acaban descubriendo, que en el mundo donde viven no cabe la ficción, que solo les queda comunicar con justeza lo que ven. El desafío de Coetzee es prácticamente el mismo de Eliot, purificar el lenguaje de la tribu. Lo que cambia es el énfasis. Coetzee demuestra que es posible escribir en un lenguaje contaminado. De ese lenguaje en decadencia, el escritor entresaca aquello que aún se puede decir y procura decirlo con la mayor claridad, seca, cabalmente. En uno de los pasajes más certeros de Elizabeth Costello, Coetzee lo expresa de este modo: simplemente escribo las palabras y luego las pongo a prueba. Pruebo su solidez para asegurarme de que he oído bien. Eso es, en definitiva, lo que hace un gran escritor, poner a prueba el lenguaje de su época. Noviembre de 2005.